Bueno, muy buenos días. Damos inicio el día de hoy, sábado 7 de febrero, a nuestra sesión ordinaria del día de hoy. Darle un cordial saludo a la comunidad que nos ve a esta hora a través de las plataformas digitales y la transmisión del canal Teleregión y la página oficial del Consejo Municipal. Un saludo cordial a los concejales que nos acompañan en el recinto, a nuestro invitado del día de hoy. Secretaria, por favor, verificación de quórum. Muy buenos días para todos, un cordial saludo para las personas que se encuentran en el recinto, honorables concejales, invitado el día de hoy el rector de la institución educativa Arturo Velázquez Ortiz, y también para las personas que se encuentran conectadas mediante las diferentes plataformas digitales. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero, Álvaro Hernando Rivera García. Presente. Vicepresidente segundo, Víctor Alfonso Gallo Zapata. Presente. Honorables concejales, María Daisy Cartagena Urrego. Presente. Milton Paneso Rincón, Jaime Molina Zapata, Diego Alejandro Holguín. Presente. Martín Emilio Yepes Valle, Iván Darío Delgado Areiza, Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Guita. Presente. Oscar Serna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva. Hay quórum, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Habiendo quórum, por favor, leer el orden del día. Orden del día, 7 de febrero del 2026, sesiones ordinarias. Primero, reflexión e himno de Santa Fe de Antioquia. Segundo, intervención por parte de la institución educativa Arturo Velázquez Ortiz, el Jader Escudero de Valencia. Y tercero, proposiciones y varios. Honorables concejales, se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueban. Nos acompaña o nos va a colaborar el día de hoy con la oración el honorable concejal Víctor Zapata, vicepresidente segundo. Muy buenos días, honorables concejales, invitados de la institución educativa Arturo Velázquez, a la secretaria Fernanda, a Mazo y a las personas que nos ven a través de redes sociales. El día de hoy, sábado 7 de febrero, quisiera pedir con un Padre Nuestro por todas las familias que hoy en Colombia están pasando por un mal momento por el tema de las lluvias en el Urabá y en la costa de Colombia. En nombre del Padre, del Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Salve nacional, siempre la libertad.
Segundo, intervención por parte de la institución educativa Arturo Velázquez Ortiz, Jader Escudero Valencia. Bueno, damos nuevamente la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el rector Jader Escudero Valencia. Sabemos, o para conocimiento de la comunidad, sabemos que ya entregó esta rectoría, pero al momento de la invitación era el rector encargado de la institución educativa. Igual queremos que nos cuente un poco de cómo fue este corto paso por esta institución, pero al conocimiento de la comunidad y de muchos profesores de esta institución se habla de un muy buen trabajo que se desempeñó en un lapso cerca de 3 meses. Entonces queremos que nos cuente un poco de eso, cuál fue el balance y cómo quedó en el ámbito educativo y de infraestructura la institución educativa Arturo Velázquez Ortiz, o sea que tiene los micrófonos del Consejo Municipal Rector Jader para que nos cuente a la comunidad y a los honorables concejales sobre la institución educativa. Bueno, muy buenos días para todas y todos, para los señores concejales del municipio de Santa Fe de Antioquia, para su presidente, secretaria y demás integrantes de esta tan importante corporación para el municipio. Mi nombre es Jader Escudero Valencia, como ya lo escucharon. Soy de esta región, del municipio de Liborina, pero llevo viviendo acá en Santa Fe de Antioquia alrededor de unos 22 años más o menos. Y bueno, pues tuve el honor, el bello privilegio de tener la representación legal de la institución Arturo Velázquez Ortiz, una institución de alto reconocimiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia, con unos 31 años ya de fundación. Y bueno, como lo decía el señor presidente de la corporación, pues tuve un corto lapso de tiempo, desde el 23 de octubre del año 2025 hasta el 30 de enero de 2026, pues cuando la gobernación tomó la decisión de mandarme a la institución a reemplazar al directivo, pues lo asumí con el mayor de los gustos porque venía pues por el municipio de donde vivo. Quiero contarles pues que la institución para este año, lo más importante dentro de los procesos para mí es el académico, el formativo, porque creo que para eso y para administrar también los recursos estamos, pero para mí lo más importante es el componente académico y por ende el factor humano, que es tan importante. Por eso contarles que la institución hoy cuenta con alrededor de 1.278 estudiantes. Logramos subir, digamos, la matrícula para esta vigencia 2026, porque estábamos el año pasado cuando recibimos por debajo de los 1.200. De esos 1.278 estudiantes tenemos 573 en la sede principal del Arturo Velázquez, en la Laura Hoyos tenemos 245, en la Martínez Pardo, José María Martínez Pardo, 366, en la sede rural La Noque 17 estudiantes, Sacramento Osorio, que es el Espinal, tenemos 10 estudiantes, y en la sede Obregón tenemos 19 estudiantes. Eso para nosotros es importante porque digamos que la razón de ser de las instituciones, de sus profesores, de sus directivos, son los estudiantes y su formación, porque son, por así decirlo, el activo más valioso que puede contar la institución para crecer y para ser. En ese sentido, la planta docente está conformada por 48 profesores y un docente orientador, a su vez también 2 coordinadoras, una que tiene su responsabilidad las sedes urbanas de la Laura Hoyos y de la Martínez Pardo, y las 3 sedes rurales. Entonces ella tiene esa responsabilidad de estar pendiente de maestros y estudiantes en esas 3 sedes y 2 urbanas. De los 48 docentes tenemos 8 en la Laura
13 en la Martínez Pardo y en el colegio principal 24. Y entenderán que en cada una de las sedes rurales pues se trabaja con metodología Escuela Nueva, que es, digamos, operado o funcionado con un solo docente, lo que conocemos en metodología como monodocente, Escuela Nueva. También tenemos una población importante de estudiantes en el programa sabatino dominical, que a la fecha sumamos alrededor de 48 estudiantes. Esos estudiantes están distribuidos en 3 procesos de formación, que son de alguna manera el CLEI 3, que abarca, por así decirlo, o sustrae los grados de sexto y séptimo, el CLEI 4, que sustrae o encierra los grados de octavo y noveno, y el CLEI 5, que siempre se inicia a principio de año y a mitad de año se pasa al CLEI 6. Entonces, ahí tenemos, digamos, el elemento humano desde lo académico y desde lo estudiantil de la institución, pero también para decirle a la querida comunidad de Santa Fe de Antioquia, a quien saludo, no sé si había saludado al inicio, pero nos importa mucho y nos gusta mucho que nos estén tal vez escuchando y viendo a esta hora de la mañana y que hayan madrugado con el Consejo Municipal pues a esta sesión. El personal muy valioso que tenemos en la institución, que se compone de personal administrativo, que en la sede principal pues tenemos una secretaria, tenemos 2 de servicios generales, una de aseo y otra persona que nos acompaña en la biblioteca, llegó recientemente esta semana el lunes. Tenemos en la sede Martínez Pardo también un personal de apoyo, una persona, y en la Laura Hoyos también uno. Estamos pendientes de que ingresen nuevamente a la institución por lo menos una de estas personas que son tan importantes en la tarea educativa de una institución como la nuestra, que es la segunda más grande del municipio. Contarles además que la institución, con el esfuerzo académico profesional de los maestros, pues este año, a finales del año 2025, pasamos de categoría C a categoría B. Eso es muy importante porque significa que la institución está mejorando sus procesos formativos, y eso es un esfuerzo que hace cada maestro en su hacer pedagógico, en su cotidianidad de aula, porque significa que los estudiantes están, digamos, introyectando o interiorizando esos saberes, esas pedagogías, esas maneras de enseñar, y que a su vez, pues obviamente eso repercute en que las pruebas externas que se le hacen a cada institución pues midan el talante, y eso nos pone al nivel de una muy buena institución. Obviamente que quedan retos, pero esta categoría creo que la asuman como un cambio muy valioso, porque la institución hace muchos años, no sé, la estadística plantea como desde el 2014, no tengo certeza con exactitud del año, pero no había, digamos, evolucionado o no había pasado de nivel formativo, y este gran cambio es muy importante para el estatus de la institución, porque dice mucho de sus procesos formativos. Eso nos alegra sobremanera, y esperamos que la institución siga en digamos, esa mejora continua de todos los procesos académicos, y de ahí la importancia de que nosotros como autoridades, digamos, educativas, y ustedes también como corporación que velan por los proyectos institucionales, por los proyectos educativos, por cada una de las situaciones que mejoran o elevan la calidad en la educación, pues nos ayuden. Por ahí esta mañana, o no sé, anoche antes de acostarme, me puse a ojear el texto de Gilbert Mesa, pues ustedes algunos conocerán. Esperamos, bueno, ustedes entenderán algunos que este señor es de acá de Medellín,
es un sobreviviente de la violencia de los años 70 y 80, cuando a Antioquia y a Colombia la embargaba el tema del narcotráfico. Aún sigue ese fenómeno, pero era muy fuerte con los carteles. Y entonces, hojeando a Gilbert Mesa, el sobreviviente de la guerra de los años 80 y principios de los 90, comprendí una frase que él decía, que la corrupción, en un libro que se llama Los espantos de mamá, él decía: la corrupción es buena o es mala, dependiendo de si me toca o no me toca, ¿verdad? Cuando la corrupción me toca a mí, pues no es mala, pero cuando me hacen parte de ella, es buena, ¿verdad? Cuando no me toca es mala, pero cuando me toca es buena. Y ese texto de alguna manera me hace pensar que nosotros, como colegiados, como institución que vela por la educación y porque los proyectos de inversión de alguna manera se capitalicen de forma adecuada, pues es una responsabilidad o corresponsabilidad, una responsabilidad compartida entre los diferentes organismos de una institución. Y qué bueno estar acá, porque creo que este recinto, como garante de la contratación y de los proyectos, pues obviamente debería estar siempre al tanto de todo lo que se hace en temas de inversión, en temas económicos, que son tan importantes para que el municipio, pues obviamente, no solo vaya mejorando digamos su nivel, sino que también se vaya viendo el desarrollo a todo nivel en todos los estamentos. Entonces yo quisiera contarles, antes de pasar a lo económico, porque saben que soy malo para no me gustan las cifras, pero yo sé que a ustedes les interesa mucho, me interesa mucho más el proceso formativo, antes de decir que pintamos el colegio, que la gente tiene una buena expectativa sobre lo que se venía haciendo y cuánto gastamos y cuánto tenemos. Quería contarles que la institución también tiene unos procesos muy interesantes en la institución, lo que ha venido de pronto elevando la calidad y el gusto para que los chicos o los estudiantes pues asuman o más bien elijan la institución como una posibilidad para que influya o haga parte de su formación. Entonces allí tenemos un programa que se llama Crece, que de alguna manera tiene que ver con eso digamos de lo denigrante que puede ser la relación con los seres humanos, de la socialización, de la búsqueda de la protección del medio ambiente o el calentamiento global y todos esos aspectos que fortalecen la vida académica. Y entonces allí, por ejemplo, tenemos muchas presentaciones. A mí me gustó mucho la estrategia de que cuando llegué a la institución, el recreo o el descanso que nosotros conocimos cuando fuimos estudiantes en otrora, pues no es el espacio, digamos, de golpear una pelota, de hacer, digamos, bueno, aunque no sea malo, porque el deporte obviamente es positivo, o de correr por los corredores, sino que el espacio de recreo se convierte en un aula más, porque es un espacio para el arte, para vivenciar lo que los estudiantes hacen a través de la danza, a través de la música o a través del teatro. Entonces se convierte en un espacio de formación más, y eso lo hacen los estudiantes en los espacios pues como de descanso. Fue una estrategia que vi y que creo y ojalá perdure en el tiempo, porque es fortalecer de alguna manera, porque los estudiantes ya no solamente permanecen digamos 6 horitas en la institución, y hay que sacarles el jugo, como se dice, para salir del aula, que es un espacio obviamente y debe ser un espacio de aprendizaje, pero que también los momentos de descanso se conviertan en una posibilidad, en la libertad obviamente, para aprender y para hacer. Ese programa se llama Crece. Bueno, a partir de ese programa pues también se generan algunos recursos. Enseguida vamos a verlo entonces, para que entremos un poco al tema económico que nos interesa contar también un poco. Le damos por favor, sí, siguiente. Bueno, ahí miran por ejemplo, sí, la representación. Bueno, listo, sigamos. Quiero que nos detengamos en esa imagen, porque ahí está más o menos el resumen
de lo que la institución percibe. Quiero contarles, pues, que creo que ustedes todos lo saben, que el Fondo de Servicios Educativos de la institución pues tiene dos líneas, por así decirlo. Una que es los recursos propios, que se generan a partir de varias cosas. Uno, las tiendas escolares, que son tres. Una que está en la Martínez Pardo. Este año eso entra siempre a licitación a fin del año de la vigencia 2025 y se adjudica bajo reunión de consejo directivo con las propuestas que lleguen. Esas propuestas pues obviamente ya fueron adjudicadas en el mismo mes de diciembre, ya cerrando pues el año académico, y se pactó, digamos, un arriendo módico, pues por así decirlo. No es a mi modo de ver, no es un arriendo costoso. Para la institución principal quedó en 500.000 pesos, para la Martínez Pardo 380 y para la Laura Hoyos, que es una tiendita pues pequeña, 100.000 pesos. De hecho, allí en esta sede no se venía, pues la persona que estaba en la tienda no trabajaba dentro del espacio, pues porque había tenido algunas dificultades con hurtos y todo ese tipo de cosas, entonces trabajaba externo. Para este año se logró adecuar un poco el espacio para que la persona que pasó la licitación pues pueda trabajar desde allí. Son 100.000 pesos mensuales. Eso se llama recursos propios. Recursos propios también es lo que puede ingresar por el pago de pronto de certificados, que valga la aclaración. Esos, digamos, costos se le hacen a estudiantes que ya no son. Uno sigue siendo estudiante toda la vida, pero cuando ya es exalumno es que se le viene a cobrar, digamos, esos certificados. Al que es estudiante, digamos, activo, no se le cobra ningún costo por estos documentos, porque la educación es 100% gratuita. Y otra cosa pues es lo que viene el Sistema General de Participaciones, que ya es lo que destina la nación a cada institución, que eso se fundamenta siempre en el número de matrícula. Por eso, desafortunadamente, es lo que llamamos en el término de los transportadores, y se vivía mucho en Medellín cuando no habían estrategias de regulación, la guerra del centavo, porque el que más corriera a coger los pasajeros pues era el que más ganaba, y desafortunadamente ese fenómeno, que no lo quisiera para las instituciones educativas de nuestro municipio, genera ese tipo de cosas. La institución que más aperture digamos, puestos académicos, o sea, que tenga mayor matrícula, pues obviamente va a ser la institución que más dinero va a percibir, porque para girar ese recurso desde la nación se fundamentan en el SIMAT, que es el sistema de matrículas, que es a nivel nacional, y desde ahí entonces van a hacer el recurso o el giro de los recursos. Entonces, qué triste y maluco es decirlo, pero no deberíamos tener una competencia por llenar nuestras aulas de manera que hasta atosiguemos al maestro poniéndole las sillas en el escritorio, porque deseamos en el fondo tal vez que la institución tenga mayores recursos. Yo pienso que eso no es calidad educativa, y habría que pensar en esos conceptos de hacinamiento, que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de pensar la educación. Entonces, los recursos que se reciben desde la nación para esa vigencia 2025, y tengo que reconocerlo, y creo que ustedes ya lo saben, ha sido el año de la mayor, digamos, transacción económica, o el mayor ingreso que se ha hecho en varios años a las instituciones educativas. Y ese casi que se triplicó, digamos, lo que se giraba a las instituciones en la vigencia 2025 de este gobierno. Y eso es importante decirlo, porque creo que hay un apoyo sustancial a la educación, y lo dividieron en tres líneas: una que es primera infancia, formación integral y libre inversión. Es decir, esos rubros se dividieron en tres para que las instituciones puedan invertir
en los niños, en los más pequeños, que de hecho ya hay un proyecto que la nación o que la educación pública asuma esa educación inicial de jardín, o sea, los niños que tienen entre 4 años más o menos, porque a preescolar están ingresando con 5 años, pero nosotros ya estamos montados en el concepto, o por lo menos se dejó la propuesta para iniciar jardín el próximo año en la sede de José María Martínez Pardo. ¿Y eso por qué? Porque nos damos cuenta que estos pueblos, estos municipios, no son de altos recursos y que la gente paga para que le atiendan los niños en instituciones privadas con altas mensualidades, y la educación pública sería gratuita, y además estamos también abriendo puestos de trabajo oficial con mejores salarios, con mejor remuneración. Entonces tenemos la propuesta para el año entrante y estamos en ese proceso, o dejamos el proceso de inscripción para los niños de jardín, que sería de alguna manera oficializar esa educación a los más pequeños. Entonces, en ese sentido, el rubro de primera infancia está dedicado a los más pequeños, a comprar de pronto elementos, a adecuar espacios para que los niños y niñas en cada sede educativa pues tengan la adecuada infraestructura, dotación pedagógica para que ellos puedan trabajar. Luego viene una cosa que se llama libre inversión también, que sería, digamos, los fondos de gratuidad que por lo general se recibían, y otra que se llama formación integral. Ahí estarían como las 3 líneas por las que se inyecta el dinero a las instituciones, y entonces también se puede, digamos, pensar en ya este dinero de formación integral para los de bachillerato y para los espacios institucionales que ofrecen la formación a los más grandecitos, por así decirlo, obviamente teniendo en cuenta pues también estudiantes de 3º, 4º y 5º. En ese sentido, y digamos en las 2 líneas que yo y voy a contar una tercera línea, que son los fondos con una destinación específica. Esos fondos con destinación específica por lo general vienen del ente territorial, que en este caso es, la gobernación de Antioquia. Para esos recursos de destinación específica, las instituciones, con ayuda de los municipios, nos presentamos o nos venimos presentando desde el año 2024 a una estrategia gubernamental del gobierno departamental que se llama Firmes con la infraestructura educativa. Cuando la institución presenta sus sedes, que por alguna situación, que por lo general son todas, para que todos comprendan, todas las sedes educativas a nivel país están, por así decirlo, llevadas. Nosotros creo que tenemos instituciones privilegiadas, algunas con muy buena infraestructura, pero por lo general todas necesitan mantenimiento, y ese mantenimiento es muy costoso. Esta presentación a esta convocatoria que se viene haciendo, como les digo, desde el 24, pues quienes pasan y presentan toda la documentación con la ayuda de las secretarías de infraestructura y de planeación de los municipios, porque tiene una cantidad de requisitos y todo que deben ayudar, pues obviamente los ingenieros, nosotros poco ingenieros tenemos en las instituciones, pero con la ayuda de los ingenieros de planeación o de infraestructura, presentamos estas propuestas y se les concede 20 salarios mínimos, que eso suma para este año pasado alrededor de 28 millones de pesos, más o menos. Para ello, entonces, la institución Arturo Velázquez Ortiz presentó 5 sedes educativas, dentro de esas la sede principal o el colegio. Todas 5 pasaron, luego entonces todas se les adjudicó el recurso, y en nuestra representación legal se deja contratada esa inversión en cada una de las sedes, que son todas menos Sacramento Osorio, y se preguntarán por qué. Creo que muchos saben que esa sede es relativamente nueva porque la construyó, creo que el Cóndor, que es esta empresa que trabaja la vía del mar, ¿verdad? Entonces es una sede educativa que está bien en términos de infraestructura. Faltaría de pronto invertir un poco
en las canaletas o para recoger las aguas lluvias es como la única limitante que he visto allí, porque de hecho la gotera cae un poco cerca de las paredes y eso daña la estructura. Sería bien interesante pensar en esa parte para subsanar esa situación. Todo el cerramiento de la sede educativa, que de hecho pues quedó muy agradable, y hay un pedacito ahí de patio que faltaría como por completar, pero en términos generales es una sede educativa muy buena en infraestructura. Desafortunadamente, como les acabo de decir y quienes estuvieron atentos, les dije cuántos estudiantes tenía. No, pero sede Sacramento Osorio, solo 10, imagínense. Es una sede muy bonita, pero se nos está quedando sin estudiantes. Hay un fenómeno y es que de pronto algunos estudiantes quieren estudiar en las sedes de acá por facilidad, no sé. Entonces le logramos este año o le permitimos a un niño pues venirse, y un niño en la ruralidad que se vaya o que deserte ya es mucho en la ruralidad. Pero bueno, tenemos 10 estudiantes en una sede muy buena, y las otras 2 sedes rurales se va a intervenir. En Obregón el techo, que el techo tiene dificultades en la tablilla y en los largueros, no sé si se llaman largueros, ¿verdad? Y la tablilla, pues que al haberse filtrado el agua, pues está un podrido, y entonces hay unos tramos de tablilla que hay que cambiarlos. Entonces en esta sede se va a hacer una intervención en techo, o sea, los 28 millones, más o menos, voy a cerrar, yo sé que en algunos es un poquito más, un poquito menos, pero 28 millones se van a invertir en toda el techo de la parte central, porque quienes conocen esta sede ven que el restaurante está relativamente nuevo también, tiene incluso este techo termoacústico, que es un techo pues muy agradable, que es al que debiéramos transitar en todas las instituciones, sobre todo en la ruralidad, que son en Eternit, que obviamente es un producto ya nocivo para la salud y está reevaluado. Entonces allí solamente se va a hacer esa intervención de techo en el aula central, que ocupa también, la profe tiene ahí como una especie de saloncito para guardar chécheres, que decimos nosotros, un zanaleo o una bodeguita pues que tienen ahí, y no sé si coja la parte de los baños, me parece que también. Entonces allí se va a hacer esa intervención. ¿Con qué? Con recursos con destinación específica. Yo no puedo decir, no, esto lo voy a pasar para tal parte, no, porque eso va para allá, entonces allá vamos a hacer esa parte. En la sede más allá, que es la NOQUE, a quienes y aprovecho la oportunidad para que ustedes me ayuden con ese tema, es la única sede de la ruralidad que falta por el cercado, en malla, obviamente debería ser en malla, electrosoldada. Qué bueno que podamos gestionar un proyecto con alguna entidad, o no sé, o con los mismos recursos del municipio. Ustedes saben más que yo de ese tema, para que podamos suplir esa necesidad en esa sede que queda a merced de cualesquiera. O sea, el que quiera entra, el vándalo o el que va a generar espacios de formación. Pues es rico el que vaya a generar espacios formativos, pero por lo general va el que consume las hierbas o los polvos aromáticos o todo ese tipo de sustancias, y hacer otro tipo de cosas, fechorías y daños para la sede educativa. Yo les pido encarecidamente que tengan presente esa sede educativa con el tema del cercado, porque es una necesidad. Pero allí, digamos que los recursos de inversión se van a ejecutar en una necesidad que vimos. Se pidieron inicialmente para techos, pero al llegar allá nos dimos cuenta que la unidad sanitaria, aunque está muy nueva, tiene unos daños estructurales. De hecho hay una fuga interna que los señores de EPM detectaron con no sé qué aparato, y dicen que está debajo de la losa, dicen ellos, pues de piso. Contemplamos la posibilidad de levantar la losa y volver a enterrar los tubos nuevos, pero es un poco costoso y la losa y el piso se ve bien. Entonces decidimos con la empresa que se contrató para hacer estas intervenciones que se tire más bien una red externa,
y obviamente ingresamos por la parte, subimos por la parte de atrás e ingresamos a cada uno de los aparatos sanitarios, y creo que eso es un poco menos costoso para poder hacer rendir la plata y organizar todas las sedes, toda la unidad sanitaria, hacerle la impermeabilización de la losa, la pintura y demás detalles, de pronto de tubos de abasto, de no sé, grifería que necesite y revocar con cemento, porque pensamos ponerle cerámica invertida. Yo no sé si han visto que la cerámica invertida, o sea, con la parte de losa hacia adentro cura un poco la humedad, pero pensamos no, más bien revoquemos en cemento y pintamos, porque vamos a hacer también digamos alrededor perimetral una especie de cera, de cerita o de, ¿cómo se llama?, de un andencito en cemento, en mampostería, para que de pronto la humedad de piso no absorba por los muros. Entonces ahí vamos a hacer ese trabajo con esos 28 millones de pesos. También vamos a ocupar lo que quede en ir, digamos, subsanando lo del techo. Entonces lo que nos quede lo vamos a invertir en el techo. ¿Que cuántos metros que por lo general lo que se hace es cambiar fieltro y maderas defectuosas? Podemos hacer 4 o 5 metros, pero vamos avanzando, porque ya esa sede se le hizo la intervención a una de las salas, pues a una de las caídas, no sé técnicamente cómo se llama, del techo, que es la caída trasera de la escuela. Entonces falta por invertir la parte de adelante, y entonces si se hacen unos 3 metros o 4 o 5, pues es un avance. Y subsanar lo que está más delicado, que es la unidad sanitaria. Bueno, esas 2 sedes rurales. En las urbanas, que son las 2, tanto en la Martínez como en la Laura vamos también a intervenir la unidad sanitaria, que está, quienes la conocen, está también en muy mal estado, sobre todo las puertas están muy podridas en la parte de abajo, la parte del piso está tarjado. Estuvimos analizando si eso era una falla de terreno, se llegó a la conclusión que no. Entonces lo que se va es demoler el piso y se va a vaciar de nuevo, se le van a poner aparatos sanitarios, se va a pintar, también se va a impermeabilizar la losa y todo ese tipo de cosas. Ahí solamente nos daría para dejar esa unidad sanitaria de niños y niñas, que es un poco grandecita, lista, con esos 28. En la Martínez Pardo había una cantidad como de regueritos y de cositas. Yo con el contratista y yo llegamos a la decisión que es mejor invertir en una sola cosa. Entonces, como lo más importante son los techos, vamos a trabajarle a techos también de la Martínez, porque es una institución, obviamente ustedes conocen su carácter pues de antigüedad y es muy bonita, pero es muy difícil su mantenimiento. El mantenimiento de esa sede debe ser de las cosas más costosas, me imagino, por su antigüedad, y no sé si, obviamente creo que eso tenga algunas restricciones desde Bogotá por el tema de centro histórico y todo ese tipo de cosas, pero ahí vamos a hacerle no cambios estructurales sino arreglo de techo. Entonces vamos a trabajarle ese porcentaje de dinero, dicen ellos que más o menos da para unos 130 metros cuadrados de intervención, más o menos. Yo no conozco mucho de cifras, pero pienso que si el ingeniero da eso es porque así es, ellos manejan los costos. Entonces allí vamos, y creo que vamos a cambiar algo en la unidad sanitaria, sobre todo de los niños, en el tema de unos orinales. Ahí vamos a hacer 2 cosas. Ya les decía que en la Laura entonces intervención de unidad sanitaria, y en la sede principal, que también se ganó pues este recurso de firmes con la infraestructura educativa, vamos a hacer también la intervención del auditorio. El auditorio que tiene la institución Arturo Velázquez es el más bonito del municipio y es el que más utilizan tanto la institución como diferentes corporaciones, instituciones que nos lo solicitan. Ahí valga la pena decir, y una cuñita, mucha gente va a prestarlo por el favorcito. Nosotros tenemos una cuota muy moderada de alquiler, es que ese auditorio genera unos gastos enormes. Allá tenemos no sé cuántos ventiladores, no sé cuántas lámparas, y tenemos además 4 aires acondicionados, que prendidos todos al tiempo van a jalar o alar una cantidad de energía que en suma es dinero.
Y también, obviamente, la infraestructura exige pintura y qué bueno que ese recurso que genera el mismo auditorio sirva para su propio mantenimiento. Entonces, qué bueno que cuando alguien por ahí les diga, ve, conseguime el auditorio del Arturo Velázquez, llama al rector que es parcerito tuyo, para que nos lo preste. No, venga, démosle por los 50.000 pesitos que vale el alquiler, es una cuota irrisoria, deberíamos hasta subirle un poco, pero 50.000, pero eso es nada frente a lo que el auditorio gasta. Entonces, qué bueno que nosotros pensemos que ese auditorio debería generar, y si lo mejoramos más, pues generar un poco de recursos propios para la propia inversión de la institución. Entonces, ahí hay que pensar en todo ese tipo de cosas. Además, ese auditorio tiene una posibilidad a futuro. Qué bueno, a la mejor que ustedes desde sus proyectos piensen que atrás de la institución está el restaurante y la tienda escolar. Ese techo de esa parte es en eternidad, valga error, hace un calor infernal a la hora de comer. Tenemos allá 6 ventiladores que hay que prender porque obviamente el calor es infernal. Con eternidad en Santa Fe de Antioquia es una locura. Yo no sé a quién se le ocurrió poner, bueno, me imagino que en ese tiempo el techo de termoacústico no existía o no era esa la novedad de hoy, pero no es ni el Eterni. Qué bueno hacer una losa, o sea, tirarle una losa a ese digamos restaurante y a la cocina, y cubriría la tienda, y ahí perfectamente nos cabría un espacio para ampliar el auditorio o hacerle una especie de bodega para guardar todo lo que el auditorio tiene, porque una de las cosas es esa, que todo permanece en el espacio. Deberíamos tener un salón adicional para guardar todo lo que le compete a ese auditorio y lo podamos tener bien instalado con aparatos tecnológicos, con sus videobin, con su televisor, su equipo de audio bien distribuido, y eso nos permitiría, digamos, potenciar incluso hasta el alquiler y subirlo para poder, digamos, subsanar y tener recursos para la misma institución o para el mismo auditorio. Entonces ahí en esas losas, si uno vacía, podría hacer un salón y una bodega para el auditorio. Eso sería fantástico. Es un proyecto muy interesante que ojalá se logre concretar. Pues obviamente uno en 3 meses no puede hacer eso, pero sería un buen trabajo para quien llega a la administración en conjunto con la alcaldía. Bueno, les conté entonces en resumidas que la institución tiene 2 ingresos, uno que es de recursos propios, otro que es de Sistema General de Participaciones, bueno, 3, y el que viene para destinación específica, que les dije que tenemos 5 sedes para intervenir prontamente, ya iniciaron a traer el material. También hay otro ingreso que se llama jornada extendida. La jornada extendida, creo, y a mi modo de ver, por lo evidenciado en la institución, sin hablar de más, fue la institución que mejor desarrolló esta propuesta de formación, porque esa propuesta de formación tiene una inversión de 100 millones de pesos. Bueno, cuando ellos empezaron, el año pasado nosotros, desde la institución en la que yo estoy, en el municipio de Yolombó, también, digamos, participamos. Ya no nos dieron los 100 millones, pero sí nos dieron 70. 40 para compra de materiales y 30 para alimentación. 30 millones. Esa propuesta que contiene 4 líneas fundamentales que son fortalecer el área de inglés, fortalecer el área de educación física, fortalecer el área de tecnología y fortalecer el área de artes, cualesquiera que ellos sean. Esa propuesta es extra clase, está pensada para 120 estudiantes de sexto, creo que a noveno. A nosotros allí nos permitieron tener niños y niñas de cuarto, pero la estrategia está pensada para la básica secundaria, creo. Obviamente no es una cosa pues cerrada, tiene la posibilidad de hacer sugerencias, y esos 120 estudiantes se dividen en 4 procesos. Unos que les guste el área de inglés, y no es ir a repetir la clase de inglés, es ir a que los estudiantes disfruten del aprendizaje y se enamoren del conocimiento, porque una de las necesidades del campo educativo es cómo seducir al estudiante para el saber, para aprender, para ser autodidacta.
Hay una bella anécdota de Estanislao Zuleta, que es uno de los grandes pensadores que ha tenido Antioquia, que fue maestro de la Universidad de Antioquia. Y él dijo en algún momento de su infancia, si no estoy mal, en el grado 4, dijo: me voy del colegio porque el colegio no me deja aprender. Instauró en Colombia una cosa que se llama la autoformación. ¿Cuántos con quienes nosotros con quienes interactuamos o entablamos relaciones dialógicas percibimos que son seres y sujetos formados, pero les pregunta uno: ¿y qué títulos tenés? Y no, yo terminé quinto, o a lo sumo terminé el bachillerato, pero saben más, y saben más que hasta una persona que es doctor en no sé qué, en no sé cuánto. Lo que significa que la autoformación es una posibilidad dentro del enamoramiento de la educación. Nosotros necesariamente necesitamos el cartón y lo mostramos y lo pegamos en la casa y eso lo enmarcamos y chicaneamos, pero eso no es saber. El saber está dentro de cada quien, es portador de un saber. Y creo que estas estrategias de educación en inglés, en educación física, en artística y en tecnología, que son los 4 proyectos de formación extendida ofrecidos a los 120 estudiantes de las instituciones, pues busca eso, busca que los muchachos de alguna manera se enamoren del conocimiento, se apasionen con aprender, se enamoren del libro como el supremo maestro. El libro a lo sumo es quien me lo enseña todo. El maestro, vaya y venga, se va. Pero si me dejó instaurado, incrustado el hábito de leer, yo aprendo lo que quiera. Y entonces en ese sentido, pues obviamente esos proyectos buscan eso, que los estudiantes se seduzcan, que el maestro sea un seductor del conocimiento, sea un seductor del aprendizaje, que ellos vean que aprender vale la pena. Y eso obedece al concepto de riqueza inmaterial. Riqueza inmaterial es lo que no se mide en cantidades. Una riqueza inmaterial no es cuántas cabezas de ganado tengo y ojalá sea Brahman rojo, ¿no? O cuántas palos de café tenga sembrado, o cuántas fincas, o cuántos carros, no. Riqueza inmaterial es cuántos libros per cápita por año me haya leído. Riqueza inmaterial es cuántos magíster, doctorados tenga, y eso es riqueza de un país. Este pueblo, Santa Fe de Antioquia, debería ser verdaderamente rico por el número de profesionales que tiene, por el número de magíster, de doctorados, o de la cantidad de libros que se lea en un año como pueblo, ¿verdad? Y que se interactúe con el conocimiento. Luego entonces esta jornada extendida busca eso. Creo que para la institución, no tengo claridad, pero ahí debe estar en el total de ingresos, que obedece a 386.151.453. Es el ingreso de la vigencia 2025, ¿cierto? Obviamente ahí está todo lo que ya les decía, lo que les conté, cierto, a modo grosso, pues como a grandes rasgos. Todo está incluido, y luego están los egresos, que son las salidas, y se especifica, ¿cierto? Si me das a la otra diapositiva. Bueno, de esa cantidad de dinero que hay disponible, total quedó de la vigencia 2026, de los 300 y punta de millones, quedaron 60.862.000 pesos. O sea, la institución queda con muchos recursos todavía por ejecutar. Nosotros hicimos una tarea, como se dice, titánica, para tratar de dejar comprometidos los recursos y que se pudieran ejecutar antes de la ley de garantías, porque ustedes saben que ya estamos en ley de garantías y el tema de contratación es complejo. Sí se puede contratar, las instituciones educativas pueden contratar, eso es claro, pero es muy engorroso por ley 80. Entonces hay una tramitología mucho más grande para la contratación. Eso lo evitamos a toda costa, porque casi que no se puede contratar. A uno le dicen que sí, pero le ponen todas
las arandelas posibles para que eso no se pueda lograr. Entonces la institución queda pues como con ese rubro. Así a grosso modo les cuento qué se hizo, pues ustedes los que pasan por allí por la institución. Cuando llegamos en noviembre ya, pues tan corto tiempo vimos que una de las cosas que afeaba mucho la institución y que es bueno trabajarle a la imagen institucional, a la imagen corporativa, como se llama. De hecho, también dejamos montado un proyecto para cambio de los uniformes de la institución. ¿Quién creyera? Pero la institución le eligen muchos estudiantes hasta por cómo es el uniforme, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que el uniforme de la institución no es atractivo, no seduce, no gusta, ni a las niñas ni a los niños. Entonces muchas veces las opciones de estudio, tristemente, se eligen por cómo es el uniforme. Entonces tenemos una, digamos, desde el Consejo Directivo, una propuesta para que se pueda hacer ese cambio de uniforme. ¿A cuánto? A 1 año, tampoco es para este mes, pero ya está la propuesta y ya debe estar rodando una encuesta que los papás deben llenar si están de acuerdo, si les gusta. Sí, porque el tema económico, pero por eso decimos a 1 año, es que cuando la transición es ya para allá, sí es muy complejo. Pero es más, un estudiante no se puede volver para la casa porque no trajo el uniforme y no lo ha comprado. Es que el uniforme no debería ni existir en las instituciones educativas. O sea, nadie es igual a nadie, uno no puede uniformar, nadie piensa igual a nadie. Todos tenemos pensamientos divergentes. A veces pensamos en la convergencia, pero eso es un imposible. Entonces, por ley no podemos ni siquiera decirle a un estudiante, venga, no tiene el uniforme, no puede entrar a clase, el que estudia no es el uniforme. Pero es cuestión de presentación institucional y de alguna manera lo otro es que los uniformes puede que sea una inversión, pero a la larga son un ahorro. Porque yo no me imagino una chica en la modernidad pensando en qué se va a poner para agradar en el colegio, porque las mujeres y los hombres hoy somos sujetos de la imagen, ¿cierto? Cómo nos vemos, y eso a veces cuesta mucho, y la vanidad y todo ese tipo de vainas que pueden introyectarse en el pensamiento del ser, que a lo sumo no son sustanciales, pero importan, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso de transitar de uniforme, pero también de darle una imagen a la institución, y en ese sentido invertimos en el cerco, en convenio, o como se dice, presidente, en alianza pues con el municipio, eso tiene un nombre técnico, o sea, un convenio pues administrativo. Nosotros invertimos digamos en el mantenimiento, en el pago de los trabajadores, ¿cierto? Y el municipio aporta, digamos, la parte de los materiales. Entonces ahí le dimos una nueva imagen, hablando de imagen y de cambio a la institución, transitando entre el blanco, que creo que es el blanco durazno, si mal no recuerdo, y el gris, porque obviamente son 2 colores más neutrales, tenía unos colores muy fuertes, que roban mucha luz, y la idea es darle continuidad a esos colores hacia el fondo, para que se pueda dar como una imagen de la institución y darle un poco más de luz, porque el conocimiento también es luz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido metafórico también queríamos darle una visión nueva. Hay un trabajo interno muy interesante en hacer, en paredes, en puertas, pero hay que darle una imagen, y ahí está pues como la proyección que se da continuidad. Se le dio mantenimiento a baños, muy sustancialmente, muy superfluamente, pero sí se hicieron cambios de griferías y muchas cosas. Se le hizo, digamos, una adecuación a los maestros. Para mí lo más importante es que si el maestro está satisfecho, si está contento en su institución, si ama su institución, por eso para mí lo más importante es el sentido humano. Que el maestro llegara al aula, a la institución, y sintiera felicidad de estar allí, de impartir su clase, de enamorar a los estudiantes del saber, eso se va multiplicando. Entonces, desde mi actitud y en el trato humano y en el pensar en el maestro, les mejoramos o tratamos de cambiarles algunos escritorios a los maestros, billetería. Hicimos una inversión más o menos de 20 millones en compra de esos enseres para beneficiar a los profesores. Compramos equipos digamos, tecnológicos, 3 equipos
muy importantes, y uno muy importante que quiero compartirles y es el de la biblioteca, porque pensamos que la biblioteca debe digitalizarse. Entonces a su vez viene como con un software incorporado en el que vamos a ponerle un rótulo o un sticker con código de barras a cada cosa bien física de la institución, y vamos a digitalizar todos los archivos. Es una tarea que queda con ese equipo para digitalizar todos los enseres de la institución y de las sedes educativas, y también de los libros que están en la biblioteca por si se prestan. Entonces uno electrónicamente lo rastrea, sabe quién los tiene, cuánto tiempo lo prestó, todo ese tipo de cosas que me parece es importante en estos tiempos de la modernidad y de la era de la tecnología. Le hicimos una tarea muy bonita que a mí me gusta mucho, pero miren, ustedes saben que Licenia es fundadora de la institución. Un saludo para Licenia. Entonces yo me aterré mucho el día que llegué. Bueno, yo había trabajado en algún momento también, y entonces la secretaria tiene una cantidad de papeles por uso, por cuestiones del trabajo, eso es normal, pero como tiene 2 ventiladores de estos de aspas, pues todo lo tiene que pisar, ¿verdad? Entonces eso me parecía una cosa traumática, porque imagínate una secretaria pisando todos los papeles para que no se le vuelen. ¿Y cuántos años llevas en esa tarea? Pues siempre. Yo no, entonces vamos a ponerle un aire acondicionado, porque es que un aire acondicionado en este clima me parece vital, y más en una secretaría. Entonces logramos ponerle el aire acondicionado. Pues eso es una cosa mínima, pero me parece que es muy significativo, y más a una persona que humanamente lo ha dado todo a una institución. Entonces, cosas como por eso, como esas, logramos también cambiar 2 aires del auditorio que estaban en mal estado. Esos aires, hay que decirlo, fueron una donación, pero nosotros pagamos pues la instalación, fueron una donación para la institución. Obviamente la institución también puede recibir donaciones. No sé, así como a grosso modo en cada una de las sedes se logró pues hacer alguna cosita muy sencilla, pero el poco tiempo no nos permitió como avanzar, y se dejan estos proyectos pues como para que se ejecuten en un mes. Esto tiene un tiempo de un mes para la ejecución, entonces ahí estamos. No sé, como a grandes rasgos, a veces me detengo mucho en la palabra, pero me disculpan, quería pues como contarles un poco y contextualizarlos de lo que es la institución Arturo Velázquez Ortiz, de qué estamos haciendo y qué queremos lograr con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Jader Escudero, por la intervención. Le damos la palabra al honorable concejal Jorge Iván Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, mesa directiva, muy buenos días, secretaria, rector, a los honorables concejales, al señor Jaime Álvarez, seguidor aquí firme del Consejo Municipal, camarógrafo, y a toda la comunidad que nos ve por este medio digital. Rector, sí le digo que si alguien tiene que hacer un reconocimiento a Licenia, sería yo, porque de verdad hay personas que en la vida valen mucho dinero, y esta persona ha dado todo por el todo con el Arturo Velázquez Ortiz, a pesar de tantas luchas, de tanto seguimiento, persecución, porque hubo en esa fecha mucha persecución de las instituciones. Yo fui uno de esas víctimas, con el rector Fernando Saldarriaga, parecía la gallina con los pollos, para allí, para acá, y de todas partes nos echaban. De verdad eso da tristeza, por los celos nomás, pero bueno. Fui personero estudiantil de allá de esa institución, el primer personero, la primera promoción, y creo que se hizo o se arrancó prácticamente con las uñas, porque esta institución no tenía absolutamente nada, estaban sin puertas, sin ventanas, pura mano, era la nocturna, sí, cuando eso arrancó. Y créame que pues también hay que reconocer que cuando las personas ven las necesidades en los municipios y traen esta clase de proyectos para acá, felicitarlos. Eso lo trajo el señor Alberto Velázquez Martínez, hijo del señor Arturo Velázquez. Darle también los agradecimientos, porque nunca nos acordamos de eso. Tantos alumnos que pasan por allá y realmente
ni conocen la historia realmente de ese colegio, que sería bueno también incluirlo en la cátedra de allá de Arturo, para que ellos se vayan relacionando con toda la historia de esa institución. Lo otro, si rector, se ha hecho la gestión, se le ha colaborado a la institución por particulares. Yo recuerdo que 2016-2019 fue un momento difícil para la institución, difícil porque en cuanto a la convivencia laboral de los educadores fue pésima. Yo era uno de los que les decía aquí públicamente, si ustedes como educadores no son capaces de convivir, díganme a ver qué le pueden transmitir ustedes a esos estudiantes, sabiendo que muchos de ellos llevan cantidad de problemas a la institución y uno profesora ya chocando entre ellos mismos, pues eso sí me preocupaba a mí demasiado. Lo otro es, rector, ¿qué acompañamiento han recibido ustedes por salud pública? ¿Cuántos problemas han tenido de salud mental? Sabemos que hay muchos. El tema de la drogadicción, el tema de la niña en estos momentos, que como usted lo decía, la vida de hoy en día se está volviendo competitiva en la parte social, y eso está llevando a que todo el mundo, todos los santos días, discrimine más al otro. Eso es lo que está generando problemática, resentimiento social, porque siempre queremos pasar por encima de los demás, y eso no es así. Profe, ahí estoy presto, podemos cuadrar una cita, lo digo públicamente aquí, con una de las hijas del señor Arturo Velázquez Ortiz, que está presta a la hora que sea de inyectarle dinero, bien sea en pintura, en los baños de la institución. Y sí, me sonó mucho lo del inventario por lo que va a implementar usted en la biblioteca, porque realmente muchas veces llegan donaciones allá y se vuelven tipo personal. Llegó aquí esto y yo me lo voy a llevar y listo, como no está inventariado, sino que la gente confía en la buena fe del que está manejando el barco, y resulta que si yo puedo averiguar hoy en día por ese computador, estoy completamente seguro que no existe, y lo conocí porque estuve presente el día que lo entregaron y sé qué clase de computador fue y todo eso es lo que a uno le preocupa, desmotiva también mucho a las personas cuando hacen estos aportes personales a la institución por amor, por reconocimiento o por la historia, y que lamentablemente se pierdan. Uno que sí goza mucho de toda ese aporte de esa señora, de esa familia, inclusive el doctor Alberto Velázquez, fue el señor Fernando Saldarriaga. A ese señor sí le colaboraron demasiado, pero era porque realmente él era presto a que lo que llegaba de una le decía, aquí se va a invertir doña Lucila, aquí se va a invertir don Alberto, mire, esto fue lo que se hizo con sus dineros. También porque cuando las personas llegan y dan un aporte y no los llaman de pronto a presentarle un informe, qué fue lo que hizo, y siguen pasando ellos por ahí, ven el deterioro de la institución, pues se desmotivan bastante. Lo otro es que da tristeza que a estas alturas no sé en qué irá el proyecto de la cancha con EPM. Son decisiones que se toman a la ligera por beneficiar a alguien. Nunca estuve de acuerdo con esa cancha, que se le entregara a EPM. Y mira hoy en día cuántos años llevamos, se ha peleado por esa cancha, se ha tratado de conciliar, de negociar, y no se ha llegado a ningún Pereira. Eso da tristeza, pero como el que manda, manda, y el que manda en el momento, pero después se ven todas las consecuencias. Esa es una de las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en este municipio. Y tenerlas hoy en día que lamentar, pues supuestamente sí, no estoy de acuerdo con eso. Pensemos primero antes de dar un paso adelante, miremos a ver qué tan beneficio es para el municipio y tomar la decisión, pero no a la ligera.
Profe, aquí me tienen, cualquier cosita, lo que le pueda colaborar con esa familia, estoy presto, rector. Me dice, ya usted está terminando su ciclo, creo, como personero, pero de todas maneras, a mí cuando me llaman la atención las personas realmente, con el trabajo como lo ha hecho usted, como se presentó ese informe ahí, créame que ahí estoy presto para que la citemos a ella sube allá a la institución, mira, y hace un recorrido por todas partes, inclusive entre los baños le proponemos lo que usted acaba de decir, lo de la tienda, la losita, y yo estoy completamente seguro que le van a dar el aporte. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecerle al señor concejal Jorge Iván, muchas gracias. No sabía yo, bueno, muchas cosas no las sé, que había usted estado como estudiante o es egresado del Arturo Velázquez Ortiz, lo que nos alegra muchísimo. Y el personero, qué bueno, en el año 94 transitaba yo también la educación de bachillerato en Santa Rosa de Osos. Bueno, qué decirle, frente al tema de lo psicosocial, digamos, de los pacientes psiquiátricos que pueda tener uno como maestros, que los hay, como estudiantes, pues sí, nosotros tenemos unas rutas pues como de atención establecidas, pero particularmente en lo que a mí me funciona y que creo que alivia y subsana todo problema mental, es el trato humano que uno como directivo pueda tener sobre sus maestros y obviamente sobre los estudiantes o con los estudiantes. Y creo que si ustedes lo conversan, lo preguntan, durante esta estancia la rectoría estuvo para eso, para estar del lado de los maestros, de los estudiantes y padres de familia, no detrás de un escritorio, porque siempre he pensado que la dirección no se hace desde un escritorio, sino desde el terreno, desde el aula misma, desde el espacio académico. Soy muy respetuoso del aula de clase como espacio de aprendizaje para los maestros y tampoco soy de los que, y teniendo el derecho y tal vez la autoridad para sentarse en una clase y ver cómo se desarrolla, no trato de hacerlo, porque creo que eso es violentar la libertad y desconocer el conocimiento del otro, ¿verdad? Entonces confío mucho en los maestros y creo que eso se evidenció en este espacio de tiempo porque los ambientes de la institución se respiraban de otra manera, se respiraban y creo que y espero se sigan manteniendo en ese estado de alegría, de satisfacción, de tranquilidad y nada más bueno que uno llegar a su espacio laboral y sentir que hay libertad, que hay amabilidad, que te van a recibir con un abrazo, con un saludo de buenos días, ¿cómo estás? Y que uno se centre realmente en la dificultad del otro, en escuchar al otro, en si tenés la cita médica, tenés el derecho de ir, no a negar permisos ni cosas cuando hay necesidades reales, porque si hay una claridad, o sea, nosotros como maestros nos pagan para estar esas 6 horitas académicas en clase con los estudiantes, tanto en las aulas como en los descansos. Entonces, cuando se asumía una salida, obviamente era porque ellos veían la necesidad en salud o tenían su cita, pero lo hacían de manera muy consciente y entendiendo que cada que se falta a un espacio de formación se peligra de que un niño o una niña se aporree, se golpee, pase algo y es nuestra responsabilidad. Entonces ellos fueron entendiendo eso y el ambiente en la institución se tornó muy, muy agradable. Ellos son testigos de eso y tengo la mirada externa. Nos llega un profe más o menos ahorita cuando iniciamos el calendario, venía del municipio de Don Matías, donde es un territorio como este de religiosos, frío, y se sentaba conmigo en la rectoría y me decía: rector, qué colegio tan bueno para trabajar, qué agradable, los muchachos son respetuosos, son atentos, son disciplinados. Y yo le digo: venga, ¿y por qué el colectivo del pueblo tiene una imagen a veces contraria a lo que usted me evidencia? Y usted es un agente externo. Entonces me hacía esa pregunta porque mucha gente piensa
que el Arturo Velázquez Ortiz es un caos disciplinario y no lo es. No lo es. Hay un gran grado de compromiso y creo que eso parte mucho de la administración, de los nuevos pensamientos docentes que van llegando con sus aportes, con su formación, y eso se ha ido transformando de tal manera o de tal suerte que estar en el Arturo Velázquez hoy es para mí un estado de felicidad y alegría, y creo que ahí se genera aprendizaje cuando hay amor y cuando hay alegría, ¿verdad? Entonces esa es la primera atención psiquiátrica. Tenemos ahí un profesional, un psicólogo que hace las veces de docente orientador, que es el profe Javiera, atiende a los estudiantes y por qué no también a los maestros cuando ellos lo requieran. Visitas obviamente tuvimos varias en el tiempo, al menos unas 2 de parte del hospital y de las demás dependencias que tienen que ver con temas de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos nuestro comité COPAX, que significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el que se hace un trabajo interesante, valga la redundancia, en ese ámbito, en el ámbito del clima laboral. Con relación a otras cosas que me alegra mucho, bueno, le escuché varios comentarios, el tema de la cancha, pues cuando yo llegué a la institución nunca me imaginé que un espacio que estuviera ahí a un paso no fuera de nosotros. Yo no sé ni en qué gobierno, ni en qué alcaldía, ni en qué administración se dio eso, pero sí me parece un despropósito total, y eso no ha permitido uno de los deseos más grandes, y es ponerle cubierta a esa cancha para que los muchachos que hacen actividad física ahí, y no solo los estudiantes, sino que también, y vale la pena contar en este espacio, que la idea es hacer una puerta por esa parte donde termina el colegio, donde está EPM más arribita, pues como donde termina el colegio, para que sirva no solo para acceso de pronto a público externo, si esa cancha fuera de nuestro dominio, sino que también sirve como un espacio para movilizar los residuos, porque es que los residuos del colegio salen por la puerta principal y ahí hay unos salones, hay unas oficinas, y me parece muy desagradable que ese manejo de recursos se haga por la puerta principal, pudiendo hacer un acceso independiente que sirva para esa cancha y para movilizar recursos, residuos por ahí, ¿cierto? El reciclaje y la basura, como un espaciecito ahí que se puede hacer. Ese es otro de los proyectos que, como bien usted me decía, si alguien que quiere el colegio y nos quiera colaborar, también se le podría mostrar esa parte, que es uno de los sueños, hacer una salida lateral con una especie de saloncito para manejo de residuos. Queda muy bueno porque ahí es el acceso. Ahora, ¿cómo manejar el tema de la cancha con EPM si ellos son los dueños? Pues yo no sé, sería un trabajo de todos, desde los administrativos, nosotros y ustedes como municipio, para que, no sé, hacer la solicitud a EPM si nos donan esa cancha, o no sé, es que no entiendo ni cómo fue eso. De todas maneras, si nos devolviesen ese espacio sería una cosa fantástica para la institución. Y pues obviamente el tema de que ya decimos de la losa y del espacio, eso sería muy bueno, y la pintura interna, que es lo que se pretende. Tiene una réplica, concejal Jorge Iván Jaramillo. Pero bien, lo que pasa es que también muchas veces, si uno no busca a las personas realmente que de pronto le pueden dar un aporte en la parte jurídica o en la parte de acercamiento de entre las dos instituciones, como decir, el señor alcalde. Sí, pero esa cancha era el colegio. Entonces, lo que pasa es que eso hicieron un cambio por la parte de atrás, donde realmente los planos que yo los conocí antes de irme para allá, cuando es que eso se hizo en la administración de Mel de J. Leal Sarrazola. En esa administración se construyó el colegio, se inauguró el colegio, pero lo estoy diciendo yo. Y yo creo que una persona de estas, por su tipo de gente y todo eso, nos iba a dejar quitar un espacio de eso, sino que hubo una negociación de pronto entre la parte de atrás con ese espacio ahí. Y mire, cuando nos tiraron a nosotros, donde usted supuestamente piensa hacer lo de la tienda y todo eso,
para esa parte, y nos quitan realmente la práctica del deporte a los estudiantes, que es donde el alumno más se concentra, bota toda la adrenalina y vuelve nuevamente a recibir sus clases. Entonces hay que bregar, hay que buscar pruebas, hay que negociar con esta gente que habla de patrocinar el deporte, de hacer escenarios deportivos, a ver qué podemos lograr ahí con ellos. O si les puede canjear por otro espacio del municipio, el municipio también tiene tierras. Sería muy bueno, profe. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, profe, al rector Jader Escudero, agradecerle haber aceptado la invitación, este gran informe que nos hizo, de resaltar una gran labor de ejecución en menos de 3 meses, calendario, pero sabemos que también hubo ahí tiempo de vacaciones, de receso, de ley de garantías, pero un gran trabajo que se ha hecho en esta institución. Perdón, estuvimos en tiempo de vacaciones pendientes como el colegio, porque yo pienso que qué bueno que los rectores tuvieran ese amor propio por la institución. O sea, no es mi tiempo de descanso, sino que es un tiempo también para estar velando por lo que suceda en la institución, si tenemos realmente una vocación por eso. Allí van a encontrar ya una señora, no recuerdo mucho, qué pena con la señora rectora, creo, se llama Ethel, ya llegó a la institución, ella empezó funciones desde el miércoles, creo. Entonces, para que de pronto ya nos entendamos con ella, no significa que yo no pueda aportar desde donde esté, porque el colegio es de amor propio, entonces no es porque uno esté allí que le toque. No es porque me toca, es porque realmente me gusta y quisiera que el colegio avanzara y creciera en todos sus procesos y en todo lo de infraestructura. No solo lo de acá del pueblo, sino la ruralidad, que también es muy importante para nosotros. Bueno, rector, agradecerle ese espacio, la información que nos trajo, esa gran labor que hizo. Escuchamos obviamente muchos de los profesores, de los alumnos que quedaron agradados con su labor, y esperamos, como usted lo dice, que la persona que llegue tenga ese mismo compromiso con la educación, ese mismo amor por la institución, y podamos seguir generando espacios adecuados para la educación de los jóvenes de nuestro municipio. Tiene los micrófonos del honorable Consejo Rector para que se despida de la comunidad, de los concejales. Bueno, agradecerles a ustedes como corporación, como Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia. Admiro mucho esta labor, porque esta labor de ustedes, al igual que la nuestra, tiene gran responsabilidad. Y agradecerle a la comunidad educativa del Arturo Velázquez por el espacio, creo que me escucharon en algunas ocasiones en las reuniones de padres de familia, a los estudiantes, a mis profesores de corazón, por todo lo aprendido, y bueno, siempre vamos a estar como pendientes del colegio y esperando volver un poco más cerca para poder colaborar en esa tarea de la educación todos los días. Muchas gracias. Secretaria, continuemos con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, compañeros honorables concejales, les quería informar que para el lunes 9 de febrero, en la sesión que será a las 4 de la tarde, vamos a realizar la elección del mejor concejal del año inmediatamente anterior. Y ya citamos para mañana a las 7 de la mañana para aprobación de actas. Por favor, secretaria, llamar a lista. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero, Álvaro Hernando Rivera García. Vicepresidente segundo, Víctor Alfonso Gallo Zapata. Honorables concejales, María Daisy Cartagena Rego. Presente. Milton Paneso Rincón. Presente. Jaime Molina Zapata. Diego Alejandro Holguín Robledo. Martín Emilio Yepes Valle. Presente. Iván Darío Delgado Areiza. Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Guita. Presente. Oscar Abad Serna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva.